Dormitorios, sueños y destino. Llegué al campus de Lone Morris Junior College para mi primer año de experiencia en la universidad. Estaba en Jacksonville, un pequeño pueblo en el este de Texas. Estaba feliz de estar lejos de casa. Era una nueva experiencia para mí. En un sentido, viviría ya por mi cuenta. Estaba en un dormitorio atlético ya que tenía una beca de básquetbol. Ahí había otros muchachos que estaban como yo, queriendo ser independientes. Desafortunadamente, descuidé el estilo de vida que llevaba como hijo de pastor. Primero, empecé ausentándome de los servicios dominicales de la iglesia. Luego, me volví flojo en otras áreas de mi caminata espiritual. Nunca salí a tomar o fumar porque eso era un no definitivo para atletas. Aún así, mi estilo de vida no era el de un cristiano. Por primera vez estaba disfrutando mi libertad. No jugué mucho básquetbol ese primer año, sin embargo, sí llegué a tener contacto con el departamento de teatro en esta universidad que era famosa por dos cosas: teatro y básquetbol. Lone Morris siempre tenía un equipo de básquetbol ganador en las universidades de Texas, Nuevo México y Oklahoma. En teatro tenía la reputación de proveer la educación y experiencia apropiadas, por lo que aplicaban para ingresar muchos jóvenes de Houston y Dallas que tenían aspiraciones de trabajar en películas, escenarios o en cualquier área artística. Por esto último fui cautivado. Me gustaba pintar el escenario, disfrutaba la emoción de las producciones. Nuestro repertorio era muy variado. Hicimos obras como Shakespeare, obras con escenario circular, las antiguas obras en una tienda y musicales. Cada año hacíamos una presentación musical y de teatro en grande. En mi segundo año tuve el rol principal en una gran producción basada en el libro Un hombre llamado Peter, por A. Marshall. Este libro es acerca de un pastor famoso en Washington, D.C. Esa fue una gran experiencia para mí y la disfruté mucho. Me interesé en discurso y drama, lo cual eventualmente se volvió mi carrera en la universidad cristiana a la que fui después. Dejé el departamento atlético y empecé a trabajar más en el departamento de teatro. Tuve muchas oportunidades para debatir, para practicar y probar mi estilo en la oratoria, que se volvió muy valioso cuando me volví ministro y evangelista. En ese tiempo todavía me preguntaba qué iba a hacer en esta vida. No había decidido tomar ningún área en particular. Tampoco había pensado en el servicio cristiano ni en entrar al ministerio. Realmente no sabía qué iba a hacer. Estaba en la primera etapa de la universidad, por lo que solo tomé los cursos generales que podían ser aplicados a cualquier carrera. Decidiría después de mi segundo año lo que haría. La directora del departamento de teatro era una talentosa persona. Fue la que me dio muy buena guianza en muchas cosas. Esta universidad era cristiana, supuestamente, y digo supuestamente porque era respaldada por una gran denominación, pero en realidad no tenía mucho énfasis en la religión. Había actividades para aquellos que consideraran entrar al ministerio o a misiones. Yo no me metí en ellas porque estaba disfrutando estar lejos de la iglesia y todo aquello con lo que había crecido. Había ido a la iglesia toda mi vida por ser hijo de pastor, entonces estaba disfrutando poder dormir los domingos, descuidando la lectura de la Biblia y cosas así. Desafortunadamente yo me estaba alejando del buen camino. Un día estaba aburrido, sin nada que hacer. Fui a la biblioteca, consulté el revistero para ver si había algo interesante de leer. Mis ojos se dirigieron hacia una revista que tenía una foto de un avión de la Marina en la portada. Era la revista oficial de la aviación de la Marina. Siempre había estado fascinado con aviones. Constantemente los dibujaba. La tomé, la llevé a mi escritorio y la empecé a leer. Había una sección de cómo ocurren los accidentes. La encontré muy interesante. Tenía muchas fotos y buenos artículos. El propósito era presentar la aviación de la Marina. Me apegué a esa revista. Tomé todas las ediciones que la universidad tenía
y las comencé a leer diligentemente. Me costaba esperar a que saliera la próxima edición. Fui completamente atraído por ella. Comencé a pensar seriamente en aprender a volar un avión. En ese momento supe lo que iba a hacer. Me iba a volver un aviador naval. Estaba seguro de eso. Así iba a ser. Toda la gloria de ganar alas y de tener esas alas de oro puestas en el uniforme blanco llenó mi cabeza. Completamente me obsesioné con la aviación naval. Decidí que esa sería mi carrera. Entonces escribí a la Estación Aérea Naval de Dallas para obtener información. Me respondieron y me mandaron un paquete con algunos de los nuevos desarrollos en aviación naval y uno de ellos era un programa que acababa de ser instituido. Era llamado el programa NAVCAD, Naval Aviation Cadet. Este estaba diseñado para que un joven pudiera empezar su entrenamiento de aviación con solo 2 años de universidad y no los usuales 4 además del bachillerato en ciencias. Yo llevaba a cabal 2 años. Oh, pensé, esto es grandioso porque en solo unos meses podré entrar a la aviación en lugar de esperar los 4 años. Puedo unirme al programa NAVCAD ahora. Les escribí y les dije que estaba interesado en unirme al programa. Me respondieron, sí, tú eres un buen candidato. Podemos comenzar todo el proceso si vienes en más o menos 4 meses antes de tu graduación. Pasarás aquí un fin de semana y te haremos los exámenes físicos, mentales y psicológicos. Así, cuando te gradúes, puedes ir directo a Pensacola para empezar tu entrenamiento de aviación. Estaba extático. Les escribí nuevamente e hice una cita para ir a la Estación Naval Aérea de Dallas. Tomé un bus a Dallas y pasé ese fin de semana como invitado en los cuarteles de los oficiales de la estación aérea. Un joven teniente me dio la bienvenida, me llevó a mi cuartel, me ubicó y empecé el bombardeo de pruebas, físicos, neurológicos, psicológicos, de aptitud. Había toda clase de exámenes para diferentes tópicos. Nunca habían hecho en mí tantos exámenes. Varios tenían que ver con la habilidad de pensar y percibir. No entendí ni pizca, pero un muchacho me dijo que la base de eso era, no tienes que entender, solo tienes que aprender a pensar. Por ejemplo, un examen tenía como problema 4 pequeños aviones en diferentes posiciones y debajo de cada uno había un instrumento. Uno de estos indicaba la altitud del avión. Entonces, había que decir cuál de los aviones estaba siendo indicado con el instrumento de altitud. Vi el problema y dije, no sé nada de eso. Nunca he estado en un avión. No sé cuál será el indicador de altitud. ¿Cómo voy a responder estas preguntas? El oficial me dijo, no es necesario saberlo. Todo lo que necesitas es usar la lógica. Eso es lo que ellos querían encontrar, la habilidad de resolver problemas usando la lógica. Me costó, pero pasé todos los exámenes. En la tarde estaba exhausto, pero podía salir a la línea de vuelo y ver entrar aviones navales. Todavía volaban los Corsairs de la Segunda Guerra Mundial. Había algunos jets entrando, tenían grandes emblemas azul marino en ellos. Me sentaba allí y miraba a estos muchachos aterrizar, acercarse y salir de los aviones con todo su equipo, cascos, máscaras de oxígeno. Hasta les podía hablar. Pude caminar, subirme y ver adentro de los aviones. Estaba viviendo en el cielo. Amigos, estaba realmente allí. Mientras más me quedaba, más decía, esta es mi vida. Terminé los exámenes, regresé a la universidad y anuncié a todos mis compañeros de clase que iba a entrar a la Marina para despegar aviones desde los portaaviones. Le conté a todas mis conocidas, ellas estaban tan emocionadas, creían que era maravilloso que yo sería un aviador naval. Me volví muy famoso en el campus. Todo el mundo estaba hablando que yo iba a entrar a la Marina y que iba a ser piloto aviador. Realmente me volví alguien en el campus. Recibí una carta una semana después con las buenas nuevas. Había pasado todos los exámenes. Los había pasado todos.
También la carta decía: has tomado el primer paso para volverte un aviador naval, pero no podemos inscribirte hasta que tengas los créditos por hora cuando te gradúes. A finales de mayo o principios de junio, ya graduado, tenía que regresar a la Estación Naval Aérea de Dallas para que mis órdenes de empezar a volar fueran enviadas a Pensacola. Entonces ahí estaba yo, todo emocionado. ¡Wow! Le dije a todos que había sido aceptado, que había pasado todos los exámenes. Soñé, dormí y viví volando. Soñaba con el día en que podría despegar jets de los portaaviones. ¡Wow! ¡Qué vida! Hacia ahí iba, pero era abril y todavía tenía que sufrir más o menos 2 meses de estudios. Algo muy inusual pasó en ese tiempo. Nuestra universidad tuvo lo que llamaban una semana con énfasis espiritual. A veces me pregunté qué era lo que enfatizaban el resto del año. Sin embargo, ahora estaban celebrando la semana con énfasis espiritual. Cada día había un servicio y usualmente eran invitados predicadores. Precisamente en esos días, uno de los predicadores más famosos en los Estados Unidos estaban en nuestra ciudad presentando una serie de charlas. Un gran orador del Evangelio era el doctor Donald Gray Barnhouse. Nunca olvidaré a ese hombre. ¡Qué predicador! Como él estaba en la ciudad, lo invitaron a predicar en uno de los servicios. Era una actividad obligatoria al punto que pasaban lista de asistencia en cada servicio. No tenía mi mente en estas cosas. Todavía estaba volando, pero durante el mensaje del doctor Barnhouse parecía estar hablándome. Sus palabras empezaron a tocar algo en mi corazón. Aún así dije: sé lo que voy a hacer, sé a dónde voy. No iba a dejar que nada o nadie se interpusiera en mi camino. Elvis Presley entró en escena. Todo el mundo estaba cautivado por este cantante. Incluso yo tenía cada uno de los últimos estilos de ropa que usaba y tenía mi cabello en forma de cola de pato. Trataba de lucir como él. Al final del servicio caminé con mis libros hacia mi clase. El doctor Barnhouse estaba parado en la puerta hablando con el presidente de la universidad y otros profesores. Yo no tenía interés en lo que ellos estaban diciendo. Ciertamente no creía que estuvieran interesados en mí, pero al momento de pasar a su lado con mi cabeza llena de mis cosas, de repente el doctor Barnhouse se dio vuelta, me agarró el brazo y me acercó a él. Ese gran guerrero de la fe con el cabello gris me acercó a él y me dijo: hijo, ¿por qué no empiezas a imitar a Jesucristo en vez del mundo? ¡Qué susto! Eso fue hace 60 años y todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo sus palabras. Salí de ahí grandemente impactado por esas palabras. Dios empezó a hacer una obra en mí. Me encontré realmente con mi alma conmovida. Casi a un mes de que la universidad terminara, recibí una carta de mi hermano Bud, a quien no había visto desde que dejé mi casa hacía 2 años. Sabía que él estaba estudiando en un seminario teológico en Kentucky. Era un evangelista y predicador. Su carta decía: «Hey, hermanito, voy a estar en Shreveport, Luisiana, a una distancia de 120 kilómetros, en una conferencia de misiones, en una iglesia grande. ¿Por qué no consigues un vehículo y vienes a visitarme el fin de semana? No te he visto en 2 años». Eso sonaba grandioso para mí. Además, tenía que contarle lo que estaba pasando acerca de mi decisión de entrar y tener una carrera en la Marina. ¡Wow! Tenía mucho que contarle. Entonces le pedí prestado el auto a mi compañero de cuarto y manejé hasta Shreveport. Encontré el lugar donde se hospedaba mi hermano y ahí estaba, con otros 5 estudiantes del seminario teológico de Asbury, e iban todos para esta conferencia. Todos tenían un fervor inmenso hacia las misiones, ganar almas para Jesús. Ellos solo tenían una visión. ¡Oh, qué entusiasmo tenían! Compartí con ese grupo y ellos se emocionaron por lo que estaba pasando en la universidad,
pero cada vez que les trataba de contar acerca de mi entrada a la Marina para volar, lo que decían solo era: oremos, oremos acerca de tu decisión. Parecía que no estaban impresionados en lo más mínimo. Ser piloto de la Marina no significaba nada en comparación a servir a Cristo. No entendían que en un mes yo iba a estar volando en Pensacola. Todo lo que ellos hablaban era de los perdidos y cómo necesitamos salvarlos. Bueno, por supuesto era una conferencia de misiones. Sin embargo, disfruté muchas conversaciones buenas acerca de las misiones. Dios estaba tratando con mi corazón todo este tiempo. El domingo en la mañana fue el último servicio. Tenía que salir inmediatamente cuando terminara y así regresar a Lone Morris. Estaba sentado en la parte de atrás de la iglesia pensando que tendría que salirme si el servicio se volvía demasiado largo. Era uno de esos servicios en donde desde el comienzo el Espíritu Santo del Señor se presentó. El hermano Calvin Bass era el predicador esa mañana. Nunca olvidaré que se levantó para predicar y la unción de Dios vino sobre él al punto que no podía decir ni una palabra. Empezó a llorar y a gemir como bebé. Luego se arrodilló a un lado del púlpito, clamando a Dios, llorando. En unos instantes estaba postrado en el piso, golpeándolo con su puño, clamando a Dios. ¡Oh, Dios! Nunca había visto algo semejante en toda mi vida. No podía soportarlo más. Dios vino a mí tan fuerte que me levanté de mi asiento en la parte de atrás de esa iglesia. Salí corriendo por todo el pasillo tan rápido como pude y caí en el altar, llorando y entregando mi vida al Señor. Entregué todo, incluyendo el sueño de ser piloto de la Marina. Le dije al Señor: lo que tú quieras que yo sea, mis amigos, mis sueños, mi vida, la Marina, volar, aviación, Marina, te lo entrego todo. Eso fue lo que hice. Ahora mi destino estaba en sus manos. Esa mañana el altar estaba lleno. Fue la mejor conferencia de misioneros que había visto. No sé cuántas personas fueron llamadas para ser misioneros en ese servicio. Como 40 años más tarde estaba en una conferencia de misiones con el hermano Calvin. Me contó que aquel servicio también fue para él el mejor que había visto. Regresé a Lone Morris. Estaba extático. El Señor me había tocado poderosamente desde el incidente en Lone Morris hasta la conferencia de misiones. Solo me faltaban 3 semanas para graduarme. Escribí a la Estación Naval Aérea de Dallas diciendo: lo siento, pero he cambiado de planes. No estaré en junio para firmar sobre la línea punteada, para entregar mi vida a la aviación marina. Mis sueños habían sido cambiados. Si hubiera entrado a la aviación marina, hubiera estado volando desde los portaaviones para bombardear Vietnam del Norte. El senador John McCain se enlistó el mismo año que yo hubiera ido. Incluso tenemos la misma edad. Algunos de esos muchachos pasaron muchos años en campos prisioneros y algunos nunca regresaron. Me gradué de Lone Morris College ese verano. Dije adiós a todos mis amigos y a todos mis compañeros de teatro. Fui a Wilmore, Kentucky para ir a Asbury y así terminar mis estudios universitarios. Pasé ese verano en campañas evangelísticas con mi hermano. Él predicaba y yo era el líder de alabanza y dibujante. Eso fue hace 60 años. Como ves, rendí en el altar mi deseo de volar en la Marina, pero Dios, en su gran misericordia, me dio la oportunidad de volar para Él los próximos 49 años en el campo misionero. Alabado sea Dios.